Comunicación con un referente del gremio de abogados, Carlos, el doctor Juan Sosa Vareiro. Buen día, doctor. Buen día, Marco. Buen día, Carlos. Mi respeto para ustedes. Realmente un gusto siempre poder compartir con la audiencia calificada en niveles jurídicos que ustedes tienen. Y mis felicitaciones porque ahora veo que tienen ese papa de diario también, que me parece genial. Y todos los días me llegan en los grupos de WhatsApp. Es una forma muy ágil de estar siempre al tanto de los últimos temas que tienen que ver con la comunidad jurídica. Asimismo, gracias, doctor. Estamos creciendo y tratando de dar lo mejor para la comunidad jurídica. Estamos muy felices y orgullosos de eso y quiero que sepas que todos los grupos que yo tengo, y tengo como 60, 80 grupos de abogados, en todos llega esa papa y llega también la información a través de... Qué bueno escuchar eso. Es lo que en su momento acá con Carlos y otros amigos, al sentarnos a ver un poco cuál sería ya el rumbo a partir de un momento dado de PS, es lo que queremos y es lo que estamos consiguiendo y logrando entre todos los amigos también, ¿verdad? Que forman parte de este equipo profesional de PDS Radio TV y Diario Digital ahora. Maravilla y sigan los éxitos, Marcos. Realmente hace falta y cubre una necesidad muy importante en lo que hace a nuestro gremio de abogados y las noticias vinculadas al Poder Judicial. Doctor, y justamente, bueno, por eso te estamos molestando para conversar contigo sobre este proyecto de ley de carrera judicial que creo que en su artículo 19 le afecta a los abogados particulares. Realmente estuve viendo, Marcos, estuve leyendo el fin de semana el anteproyecto y con mucho respeto a quienes generaron y crearon este proyecto de ley, encuentro algunas incoherencias y antes de hablar de esas incoherencias, quisiera comentar contigo lo que sentimos muchos que estamos ya hace años en el gremio y conocemos realmente a profundidad la realidad del Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial de la República del Paraguay no es independiente. El que quiera decir lo contrario está vendiendo humo, sea quien sea el presidente de la Corte o sea el último funcionario. Hoy el Poder Judicial está sucumbiendo ante el poder político, razón por la cual las designaciones de jueces y fiscales hoy pasan por un sedazo político partidario. Hoy no tenemos los tribunales que pueden tener otros países que tienen ya procesos de años en cuanto a la verdadera independencia del Poder Judicial. Hoy tenemos un Poder Judicial sumiso que recibe órdenes, aunque no lo quieran reconocer en público, pero te lo reconocen en privado, y razón por la cual muchos magistrados atornillados en los cargos son productos más de pactos políticos o de presiones políticas que de su propia capacidad. Razón por la cual mal podríamos iniciar un análisis de independencia del Poder Judicial cuando ni siquiera podemos asegurar que los magistrados que actualmente están puedan llegar por su propia capacidad y solvencia sin tener que estar golpeando la mesa o golpeando y visitando el escritorio de cuánto diputado, gobernador, senador o algún líder o patrón de turno estén dentro del poder político. Esa realidad hoy no la pudimos superar. Entonces, ¿por qué hago ese análisis, Marcos? Y después te pido para ti imponer un poco al respecto. Porque me doy cuenta que encontramos dentro del proyecto de ley artículos que quieren más o menos establecer que la carrera judicial se dan por eslabones. Y esos eslabones supuestamente le llaman grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 incluso. Pero dentro de esos eslabones, inteligentemente y hábilmente, vos ya no vas a poder ser camarista si no fuiste juez. Y te van cercenando la posibilidad de que lleguen realmente
a algunos lugares de valía en donde realmente se puede cambiar la justicia, abogados del foro que hoy no optaron por la carrera judicial. En primer lugar, creo que eso es inconstitucional. Y en segundo lugar, y para completar por qué digo incoherencia, no hablan de los ministros de la Corte. Quiere decir que si vos no hiciste carrera, no podés ser camarista, pero sí podés ser ministro de la Corte. O sea que no encuentro el análisis ni la lógica, Marcos. Y creo que el proyecto debe y tiene que ser modificado. Y por sobre todas las cosas, no pretender empochar a un segmento que ya está y que no funciona con el discurso de que la autonomía y la independencia se obtiene con la inamovilidad. Seamos muy prudentes y seamos muy, pero muy honestos. Yo quiero un juez inamovible, pero quiero un juez como los jueces que no dudan y no tiemblan. No quiero un juez que está esperando la llamada de alguien para decir sí o no a una resolución judicial, o está o está esperando la llamada de alguno de los líderes de la zona. Entonces, por ahí viene mi miedo y por ahí viene mi cuestionamiento principal, Marco. Ahora, doctor, en el sentido de, yo comparto plenamente contigo eso que vos estás diciendo, el Poder Judicial no es independiente, que sucumbe ante el poder político, que el Poder Judicial es sumiso, que recibe órdenes y que los jueces son productos de pactos políticos, como anoté acá. Bueno, entonces yo comparto plenamente contigo todos esos puntos. Y bueno, ahora es esa parte en donde mencionas que cercena la posibilidad para que los abogados, para que los abogados particulares puedan llegar, por ejemplo, a la Cámara de Apelaciones y como dijiste, vos sostenés que es totalmente inconstitucional ese punto. Hace un rato también estuvimos hablando con el diputado Derlis Maidana, que es el proyectista, y cuando Marcos le preguntó, acá mi compañero le preguntó sobre ese artículo 19, dijo: comparto que es plenamente inconstitucional. O sea, ahí ya tenemos dos posturas que coinciden en que ese artículo, por ejemplo, es claramente inconstitucional. Para entender mejor, vos, Juan Sosa Vareiro, si se aprueba eso como una ley y tenemos eso como una ley, vos no tenés la posibilidad de concursar para ser camarista. Así mismo. No, lo simpático es que no tengo la posibilidad de concursar para ser camarista, pero sí tengo la posibilidad de concursar para ser ministro de la... Exacto. ¿Dónde está la lógica? Y la lógica del derecho pues es el que puede lo más, puede lo menos. Y en este caso no hay lógica absolutamente, ni jurídica ni de ningún tipo de lógica, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la lógica detrás de esto, Marcos? Que hay un pequeño grupo que quiere empotrarse en los cargos, dominar las circunscripciones judiciales, tener más o menos como un patriarcado. Porque de repente nosotros que estamos en Asunción, Marcos, no sentimos la realidad. Pero salir un poco 40, 50 o 100 kilómetros de la capital. Los jueces son los dueños de todo, amos y señores. Hay circunscripciones judiciales donde se hace lo que ellos quieren y tienen sus propios códigos. Y si no te gusta, andate. O si te vas a litigar en esas circunscripciones, tenés que traerla a la corte para darle vuelta sus resoluciones absurdas, porque te confirman en primera y en segunda instancia disparates jurídicos. Y eso pasa acá 50, 60 kilómetros. Imagínate si le vamos a dar la posibilidad a esos, vamos a llamarle patriarcados, que ya están hace 15, 20, 30 años, las mismas personas en los mismos cargos, o algunos incluso ascendiendo. Esto va a ser una locura. Nosotros tenemos que dar la posibilidad que realmente la independencia del Poder Judicial se construya desde las bases. Yo quiero jueces y fiscales honestos, independientes. Yo no quiero jueces que tengan que estar arrodillándose y pidiendo favores para llegar o para confirmarse o para reconfirmar. ¿Y cómo conseguimos eso, doctor Vareiro? ¿Cómo conseguimos? En primer lugar, yo creo que tenemos que empezar por una reforma profunda, ya lo hemos dicho desde Convergencia. Acá hay que reformar la estructura judicial. No podés seguir teniendo un consejo de la magistratura donde políticos de política partidaria han copado el consejo de la magistratura. No podés tener un jurado de enjuiciamiento de magistrados donde le envían a un chico que debe conocer de derecho, igual que mi hijo que tiene 25 años y se retiró el año pasado, como miembro del jurado de enjuiciamiento solamente por una coyuntura política. No podés enviarle al Consejo de la Magistratura
a un miembro, como reconoció él mismo, este último que se le nombró, que jamás ni siquiera se fue al palacio. O sea que mientras que el poder político construya y meta la mano en los estamentos única y puramente jurídicos, esto no va a cambiar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos que cambiar esos estamentos. Por ahí viene realmente un cambio. Y a partir de ahí, que la selección de jueces y fiscales se dé por capacidad, por honestidad, por integridad, y no por ser el amigo o el leal de fulano o sultano, como es hasta hoy en día. Se enoje que se enoje, esa es la realidad. Ahora, ¿vos crees que puede haber esa voluntad política suficiente para hacer esos cambios que son radicales y que son claves? Porque acá es importante aclararle a la gente que nos escucha y nos ve que el Consejo de la Magistratura es la institución por donde uno ingresa al Poder Judicial. Y el jurado de enjuiciamiento es la otra institución clave porque es la que destituye por mal desempeño al juez, al fiscal o al defensor público ahora del cargo. Entonces son dos órganos claves para la depuración del Poder Judicial, pero que están minados de políticos y responden a los intereses políticos. ¿Crees que vamos a encontrar esa voluntad política, doctor, para hacer esas modificaciones radicales para mejorar la administración de justicia? Hola. Doctor, se está en línea, doctor. No nos escucha. Doctor Vareiro, se cortó ahí, ¿verdad? Todo lo que me costó hacer esa pregunta será para construir, pero bueno, no me escuchó el doctor. Doctor, ¿no escuchás? Doctor, Se cortó. Sí, digo, disculpame, se cortó. entonces, No, te estaba preguntando, o sea, ¿crees que vamos a encontrar esa voluntad política para hacer esos cambios que son radicales y que son necesarios? No necesitamos de una cirugía menor, necesitamos de cirugía mayor como la que vos estás planteando. ¿Y crees que vamos a encontrar una voluntad política para hacer esa cirugía mayor? la voluntad política partidaria no va a existir nunca, Mm. porque ellos están felices y contentos con este Sí, sistema. señor. Por eso, en cuanto a elección haya, meten la mano. Mm. En los magistrados, hace poco fue la elección de los magistrados y sectores políticos, uno respondía a fulanito y otro a menganito. En el Consejo de la Magistratura, algunos se fueron a sacarse fotos con algunos líderes para tener más votos, para tener más recursos, otros le respondieron a otros líderes. En lo que es el jurado, vemos todos los días cómo se están nombrando a cualquiera con tal que sea leal al equipo, como se dice vulgarmente, antes que con conocimientos y que sepa de realmente de derecho. Entonces, voluntad política no va a haber. Esto tiene que comenzar con una presión ciudadana, como la que hicimos nosotros con Convergencia cuando presentamos el proyecto de reforma constitucional. La gente tiene que presionar, porque la clase política está cómoda, está contenta y está satisfecha con este sistema. Este es el sistema que le sirve. Este es el sistema que le permite al diputado de una ciudad X de llamar por teléfono al juez y decirle: mira, hermano, tu reconfirmación viene en 2-3 meses. Respondeme esta sentencia o si no, no vaya a los 3.000 por acá. Así se maneja hoy la justicia y la clase política partidaria está cómoda. Esto tiene que venir de una profunda revolución ciudadana, positiva y en marco de una reforma constitucional. Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer entonces? ¿Cuál es la iniciativa que usted tomaría con respecto a ese artículo 19 que es discriminatorio, es inconstitucional desde su punto de vista, doctor? En primer lugar, como equipo gremial de Convergencia, vamos a enviar una nota respetuosa a los proyectistas. Creo que me dijiste que Derlich lo conozco, hace poco nos reunimos con él justamente también sobre el tema de la reforma. Le vamos a hacer llegar nuestra preocupación y les vamos a mostrar el por qué eso es inconstitucional y es peligroso. Y en segundo lugar, en una reforma estructural, como lo venimos diciendo de hace varios años, vamos a seguir trabajando y creemos que eso única y exclusivamente se va a dar con una reforma constitucional. Hasta que eso no se logre, son todos parches
que lo único que hacen es permitir que la herida siga empeorando y que nuestra justicia siga teniendo el mismo nivel. Incluso te cuento, Marco, vos sos una persona muy avesada y conoces el ambiente. A mí jueces me llaman todos los días y fiscales en privado a decirme que están cansados, que nunca tuvieron que trabajar tan mal como ahora, que se hace lo que ordenan quienes están de turno, que muchas veces, si no quieren cumplir las órdenes, prefieren inhibirse o salir antes que firmar una barrabasada, y en muchos casos están obligados a firmar. Esa es la realidad. Y mucha gente te va a decir que eso no pasa, pero te dicen en privado lo que en público no se animan o no pueden decir. Oye, esa es la realidad de nuestra justicia y eso no va a cambiar. Y con este tipo de leyes que se pretenden introducir, donde se le atornillan a los mismos equipos, esto cada vez va a ser peor. O decirme, Marcos, si vos no conoces que hay ciudades donde hace más de 15, 20, 30 años las mismas familias están manejando la justicia. Sí. Ya desde el hijo, el nieto, el abuelo, todos estuvieron por el Poder Judicial y son ya los capos judiciales de la zona y que responden a intereses políticos. Vos conocés mejor que yo esta realidad. Así mismo, hay zonas básicamente manejadas por familias o por estructuras, ¿verdad? Y es complicado litigar en el interior, así como bien vos lo dijiste, porque algunas circunscripciones judiciales tienen sus propios códigos y sus propios mecanismos de trabajo, ¿verdad? Y muchas veces uno va con una petición formal y conforme a derecho y te dicen, no, acá no se hace eso. Esta no es la vía correcta porque y además y en otras ocasiones tienen miedo porque el poder político, el poder fáctico, económico está detrás y le pueden llevar al jurado en enjuiciamiento de magistrados y volvemos al inicio de que en varias charlas que tuvimos ya nosotros, Juan, coincidimos, el juez tiene que ser valiente de cabo a rabo, de entrada a salida. Ese tiene que ser su principal requisito. O sea, el principal requisito de la persona que quiere ser magistrado es la valentía. Y sabes que, Marco, quiero agregar algo. Tiene que ser capaz, no tiene que tener miedo de volver si hace falta a los pasillos como abogado. Porque ese pues es el truco. A que si este no nos das, te vamos a sacar y vas a tener que volver al pasillo. Y muchos caen dentro de ese miedo. Porque hace tantos años que están en la magistratura que no saben hacer otras cosas y creen que eso ya es lo único que pueden hacer, cuando realmente en el pasillo la gente capaz tiene tantas o más posibilidades de tener una vida digna y recursos dignos que un magistrado. Eso es lo que pasa. Hay tantos magistrados, hasta si se quiere, con una cobardía intelectual que con tal de no perder los privilegios van a firmar a quien sea lo que sea. Necesitamos valientes, dignos y capaces. Y que si tienen que decir no a fulanito y que eso le cueste el cargo, que no tengan miedo de volver al sector privado porque ahí realmente la capacidad está presa. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una excelente jornada. Mi respeto para ustedes, que sigan los éxitos y sigo yo PDS diariamente. Feliz con el tema de la tapa de diario, feliz con la radio, feliz con el tema de a través de internet, imágenes, están creciendo y estoy feliz y me encanta que podamos compartir siempre. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Juan Sosa Vareiro es referente del gremio de abogados, ¿verdad? Líder del movimiento Convergencia. Hablándonos sobre el artículo 19 y su disconformidad básicamente a la redacción de este artículo. Y en líneas generales dice que el Poder Judicial está preso del poder político, ¿verdad? Así mismo es. No existe independencia y si el que lo diga está errado. No, fulminante el doctor en ese sentido. Yo acá anoté eso de que el Poder Judicial no es independiente, sigue sucumbiendo ante el poder político. Las designaciones y jueces responden directamente a ese poder político, que el Poder Judicial es sumiso, que solo recibe órdenes. Y bueno, como dije, los nombramientos, las designaciones son productos de un pacto político.